El cine y el deporte tienen algo en común. Historias ricas y datos curiosos. En Ventana Pública te traemos al único especialista en ambas temáticas. Marcelo de Nicola te cuenta, te informa y te asombra con datos que no escuchás en otros programas. Arrímate que Marce abre su arcón de curiosidades y las comparte con vos. Marcelo de Nicola, ¿cómo está? Ahora sí, formalmente. Ahora es la presentación. Ahora es como en el noticiero, vio que están al lado, uno al lado del otro, y se saludan. Me dice, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Parece que se vieron recién. Así que voy a arrancar. Lo saluda Marcelo de Nicola. No la saluda Azul porque ya sería mucho. Estuvimos hablando como media hora con eso. Si lo hacemos por cada presentación, vamos a tardar. Bueno, todo bien por acá. Bueno, veníamos haciendo un raconto de lo que pasaba en diferentes países, creando sus nuevas olas, ¿no? Habíamos hablado, bueno, decimos siempre Italia, Francia. La última vez hicimos lo del cine americano. Y pasó algo parecido en Alemania, ¿no? La nueva ola alemana que surgió en los 60. Antes que me diga lo de Alemania, le voy a decir que acá Tato nos pone por WhatsApp un peliculón, pone Los Irrompibles. Los Irrompibles, películas argentinas. Los Irrompibles nos llamaron. Exactamente, por Saña y Farangó. Ahí no me acuerdo la letra, con Graciela Alfano. Y los uruguayos. Y los uruguayos, exactamente. Así que debiera Tato explicarnos su concepto de peliculón. Pero... La vi 1000 veces cuando era chico porque era una de las películas preferidas de mi hermano, coincido. Terrible. Cuénteme del cine alemán. Bueno, Alemania venía en una crisis en cuanto a lo que era el cine, luego de la fuga de cerebros, digamos, que habían tenido entre las primeras después del final de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Ya que sus grandes directores habían emigrado a Estados Unidos. Estamos hablando de Fritz Lang, que nombramos en los del expresionismo alemán. Fritz Lang, el director de Metrópolis, entre otras, y Murnau, el director de M. el Vampiro y todos esos clásicos del expresionismo, se habían ido a filmar a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania obviamente fue la perdedora, ¿no? Y la industria había quedado destruida. También se fueron otros directores como Ernest Lubitsch, que era otro de los grandes de ese momento. Y después algunos actores y actrices también se habían volcado al cine de Hollywood. La más famosa obviamente fue Marlene Dietrich, ¿no? Que eran las caras de ese cine, ¿no? Entonces llegó un momento en el año 1961, por ejemplo, que fue el punto crítico, ya que en el Festival de Berlín no hubo una película alemana premiada, ni siquiera. Wow. En Berlín, ni una película alemana. Llegó que no había cine, ¿entendés? Entonces se empezó a complicar y, al igual que los muchachos del New American Cinema, se juntaron 26 directores y crearon un manifiesto para crear el nuevo cine alemán, ¿no? ¿Qué año me dijiste? ¿Qué año? El manifiesto fue del año 1962 en el Festival de Oberhauser, que se llamó Manifiesto de Oberhauser. Bien. Ellos, por ejemplo, lo que decía este manifiesto decía que los cortometrajes alemanes de jóvenes autores, directores y productores recibieron un gran número de premios en los festivales internacionales y fueron reconocidas por parte de la crítica internacional, decía. Estas obras y sus consecuencias demuestran que el futuro del cine alemán está en aquellos que han demostrado hablar un nuevo lenguaje cinematográfico. Dice que el cortometraje se había convertido en escuela y en campo experimental. Entonces ellos manifestaban la pretensión de crear un nuevo cine alemán. Necesitaban nuevas libertades, libertad frente a los convencionalismos usuales de la profesión, libertad con respecto a las influencias de socios comerciales y libertad con respecto a la tutela de ciertos intereses, dice. Nosotros tenemos, con respecto a la producción del nuevo cine alemán, ideas concretas de tipo intelectual, formal y económico, y estamos dispuestos a soportar riesgos económicos en común. Dice, el viejo cine está muerto, creamos en el nuevo. Así terminaba ese manifiesto firmado por 26 directores que después ninguno, salvo Alexander Klug,
ninguno fue tan conocido, pero fueron como la base fundamental para ese nuevo cine alemán que empezó a surgir en los 60 y en los 70. Queremos los nombres de los 26 directores. No, mentira. No me hagas esto. No, además, andá por pronunciar en alemán. Por eso te lo quiero. Aparte, con 26 como la convocatoria del último mundial de Alemania, pero desconocidos. Sí. Steiger, bueno. Aparte, muchas consonantes todas juntas, imposible. Se me traba con la R, imagínate con todas las Cs y todo lo que hay. Es cierto, métale nomás, siga. ¿No? Entonces decía, por ejemplo, a diferencia de la Nouvelle Vague, no poseían una postura crítica o teórica ante el cine, sino que los unía a la necesidad de crear un estado favorable para la producción y distribución de películas. Después no conocen la tradición cinematográfica de su país y no les interesa el cine de época, aunque han crecido en contacto con el cine americano debido a la presencia americana en el sur alemán. La temática y el estilo iban a ser muy variados, entre los que se encontraba tratar los problemas de la juventud, la inadecuación ante el modelo que propone la sociedad que genera problemas de incomunicación y de soledad vistos con pesimismo. Se replantean el pasado de su país y su repercusión en el presente. Examinan la posguerra y la reconstrucción del país desde una óptica individual y de la experiencia personal, generalmente femenina. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Alemania venía de perder la Segunda Guerra Mundial y todo lo que era nacionalista estaba como muy mal visto porque era como relacionado con el pasado nazi. Claro. Entonces, lo el que nazismo. Crear estos nuevos cineastas era que ese nacionalismo tenga que ver con otra cosa, ¿no? Con cosas que lleven adelante al país, y mucho se hacía, como decía el texto, desde la mirada femenina. Hubo 4 directores que fueron los más importantes del cine alemán de esa época, que fueron Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog y Wim Wenders. Ahora vamos a hablar un poquito de ellos 4 para finalizar este recorrido, ¿no? Volker Schlöndorff había sido un director de cine y había sido asistente de dirección de muchos cineastas franceses de la Nouvelle Vague, ¿no? Entre los que estaban Louis Maillet y Alain Resnais, había sido ayudante de cámara de ellos. Lo que hacía Volker Schlöndorff era darle mucha importancia a obras literarias alemanas y convertirlas en películas, adaptarlas a películas, ¿no? Entre ellas habían estado El joven Torles y El rebelde. Sin embargo, la película que él marcaría y llevaría a la fama es El tambor de hojalata, famoso libro de Günter Grass, en el que fue filmada en 1977 y creo que, si no me equivoco, fue nominada a varios premios internacionales, ¿no? Pero bueno, la idea de Schlöndorff era llevar toda esa literatura alemana a la pantalla. Su cine poseía siempre una puesta en escena muy controlada, con un relato riguroso y un análisis histórico, al lado de una reflexión humana ante los conflictos expuestos. Después tenemos a Wim Wenders, que era el más influido por el cine americano. Wim Wenders hoy sigue siendo uno de los cineastas más importantes que ha dado el cine europeo, ¿no? Wenders tratará la incomunicación humana, los conflictos personales, los familiares y los viajes iniciáticos para conocerse a uno mismo, ¿no? Sin duda, sus películas han sido grandes producciones del cine alemán. La más conocida de los comienzos fue Alicia en las ciudades, pero en la década del 80 realiza sus 2 películas más famosas, y para muchos sus 2 mejores. Una es París, Texas, ¿no? Con Natasha Kinski, año 1984. La historia está filmada en Estados Unidos, ¿no? La historia de un hombre que va a buscar a un viejo amor en el desierto de Texas, con Harry Dean Stanton como protagonista. La película fue nominada a un montón de premios internacionales. Y después El cielo sobre Berlín, ¿no? Con Bruno Ganz como protagonista, que era uno de los actores alemanes más importantes de los últimos años, que luego se hizo la versión con Meg Ryan, y no me acuerdo si es Richard Gere, Un ángel enamorado se llamó. Ajá. No sé. ¿Sabés que estaba pensando en esa película, de hecho, con Nicolas Cage? Nicolas Cage, ¿no? Sí, es una excelente película. No sabía que era de Wim Wenders. Me claro, sorprendiste. La original es de Wim Wenders, que es El cielo sobre Berlín, que tiene una ¿cómo se dice? Una secuela que se llama Tan lejos, tan cerca. Entonces, luego de eso, él es como uno de los más famosos. Bueno, se hace la remake en Hollywood con Meg Ryan, que estaba en su momento
más importantes luego de cuando Harry conoció a Sally, ¿no? Hablando Sí. de los 80. Sí, Claro. sí. Después, bueno, el otro director importante de la época es Werner Herzog, ¿no? Cuyo cine se caracteriza por el estudio de personajes singulares, marginados o excepcionales, que se hayan poseídos por sus instintos. Entre sus películas más famosas están, bueno, Aguirre, la ira de Dios, sobre la llegada de los españoles acá a América del Sur, digamos. Fitzcarraldo, que es una historia que creo que ya conté, era un famoso, Sí, un famoso millonario que quería atravesar el Amazonas. Bueno, sí. Fitzcarraldo fue otra gran película. Y después tiene la vieja Nosferatu de 1978, que también tiene una historia particular, ¿no? Porque tiene la historia de las ratas. Fue filmada en Ámsterdam y necesitaba tantas ratas para cierta escena. La cosa de las ratas, que eran miles, se Sí. empezaron a escapar del barco en donde estaban y bueno, inundaron Ámsterdam y tuvo unos problemas importantes. Herzog, que después hoy sigue siendo un documentalista de los más importantes, dirigió varios documentales, entre ellos Grizzly Man, que es la historia del oso grizzly, sobre un oso que sobre una persona que va a convivir con los osos grizzly allá en Alaska, o donde estén, no me acuerdo, pero o en Canadá, si no me equivoco. Pero bueno, es uno de los directores más importantes, tiene sus idas y vueltas con Klaus Kinski, el padre de Natasha Kinski, que se amaban y se odiaban, así que bueno. Pero sin duda es el nombre del cine, de este nuevo cine alemán, que para muchos no es conocido en cuanto a nombre, pero por ahí muchos no vieron sus películas, es Rainer Werner Fassbinder, que fue como el más importante, ¿no? Él se caracterizaba mucho por su influencia teatral, la preocupación por la forma, tenía un sello muy, muy personal de autor, que lo conseguía gracias a que trabajaba siempre con el mismo equipo técnico, el mismo equipo artístico, y un enfoque centrado en los conflictos humanos y en las relaciones de dominación. La mayoría de sus películas eran películas donde los personajes importantes eran personajes femeninos o personajes masculinos o queers o homosexuales. Entonces, algo que en esa época y en Alemania no era muy común. Vivió una vida muy rápida, filmó 40 películas y murió a los 37 años. Wow. Así que Mamita querida, ¿cuántas películas metías? la mayoría de sus películas hoy son películas de culto, muchas de las más importantes de la industria alemana de la historia son películas bajo su firma, ¿no? Entre ellas La ley del más fuerte, Todos nos llamamos Ali, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, Querelle, que para muchos es la primera película queer, ¿no? Del cine, o una de las primeras, El matrimonio de María Braun. Esas son algunas de las películas que creó Fassbinder, que sigue siendo alguien de culto que murió joven, ¿no? Siempre decimos, vos me preguntabas la vez pasada, esos directores que empezaron jóvenes. Bueno, acá tenemos un ejemplo de alguien que filmó más de 40 películas y murió a los 37 años. Claro. Pero que hacía 3-4 películas por año. Otra cosa si no era el número. Sí, 2-3 películas por año seguro. Claro. Y eso es lo interesante, porque eran películas que se hacían así nomás. Él laburaba todo. Bueno, así creo el infarto y las drogas lo terminaron no exponiendo a la muerte, ¿no? Porque el tipo vivía full para eso, para dejar un legado y para muchos lo dejó. Sí. Así que El legado de los en jóvenes. en ese sentido, bueno. Y también fue importante, como para ir cerrando, la creación se llama Filmverlag der Autor, que sería la filmografía de autor, creada en 1971, que fue una distribuidora independiente formada por algunos de estos directores para proyectar la salida comercial de los films a lo largo de otros países, ¿no? Así que bueno, ahí estaban películas como, para mí uno de los mejores nombres de películas, que es El miedo del portero ante el penalti, de Wim Wenders. Esa no la tengo. Esa. Gran no nombre, ¿no? Debe andar. Sí. El amigo americano también de Wenders, y bueno, tenían El enigma de Gaspar Hauser de Herzog, o La muerte de María Malibran de Schroeder, que es otro de los directores de esa época, ¿no? Pero bueno, los cuatro principales, si uno quiere buscar nuevo cine alemán: Wenders, Herzog, Fassbinder y Schlondorf. Esos son los cuatro grandes, ¿no? Toma para vos. 4 nombres. Nos tiró 4 nombres. Empiecen por ahí, es así. Bien.
Bueno, Marcelo, muy bien. Hicimos una recorrida por el cine alemán, que confieso, no vi nada. Creo que lo único que vi alemán, pensando en la ola, creo que es alemana. La ola es alemana. Goodbye Lenin. Esa no la vi. Lenin, Muy No la vi. buena. ¿Es buena? Vale la pena. Lenin, película. Pero La vida de los otros. la ola me pareció... Esa sí la vi de los otros. Ah, sí. La vida de los otros la vi. Y decía, la ola me pareció muy buena Sí. y está basada en una historia real. Sí. Para quienes están del otro lado, es la historia de cómo un grupo de adolescentes deciden llevar una suerte de trabajo práctico inducido por su profesor para ejemplificar cómo funciona o cómo funcionó el nazismo. Entonces, para ejemplificarlo, los pone a ellos en la situación de crear como su propio gobierno, y vos ves cómo los alumnos se van fanatizando y van Sí. cayendo en su propio proyecto. Sí, es un juego de rol que termina, un juego de roles que termina como el Claro, demonio. parecido al Experimento, que es otra película de ese estilo. Sí. Exactamente. ¿El experimento era de la cárcel? Claro, exacto. El experimento era de la cárcel. Una cosa parecida, pero ponen digamos, a presidiarios y carceleros, ¿no? Una historia, eso era. Gran hermano en la cárcel, digamos. Sí, pero no es una cárcel de verdad, es todo ficticio. No, pero muestra justamente lo mismo que la ola, ¿no? Como la personalidad de la gente al tener poder o intentar manejar el poder, ¿no? Es interesantísimo. Gracias a la ola yo me recibí, lo único que voy a decir. Ah, buenísimo. ¿Por qué fue un trabajo? ¿Tuviste que hacer un trabajo de eso? Tenía en su momento una materia, yo estudié periodismo, en verdad el periodismo, especialización deportiva, pero teníamos de todo, ¿no? Y en yo había tenido un profesor en historia del periodismo argentino, y después lo tuve que no la pude rendir como no la rendía nadie porque era un tipo bastante complicado. Sí. Y después a ese profesor lo tuvimos en cultura y nos empezó a hablar de cine, ¿no? Ahí nos hizo ver la naranja mecánica. Sí. A las chicas les hacía ver películas de Gaspar Noé, así que imagínense un poquito complicado el muchacho. Sí. Y bueno, me acuerdo de yo, había que hacer un trabajo sobre una película y le dije que iba a ser sobre la ola y él no la había visto. Y le dije, bueno, le pasé la película, quedó fanatizado a tal manera que la hizo como película obligatoria a partir de ese momento, ¿no? Lo cual todos mis compañeros me putearon porque todos tuvieron Todo lo tengo que ver, sí, tal Pero cual. pará, buena recomendación. Lo bueno, aparte a mí ya que empieza con música de Ramones, ya a mí ya me convenció ahí. Sí, es cierto. Pero lo bueno es que después cuando tuve que ir a rendir historia del periodismo, me dice, ¿con qué querés empezar a hablar? Que esto que lo otro, ya había más buena onda, le digo, hablemos de cine, me dijo, no te hagas el boludo, me dijo, hablando mal y pronto. Y bueno, pero bueno, ahí ya rendí, fue una de las últimas materias para recibirme, ¿no? Pero bueno, interesante porque el otro profesor lo llevaba para el lado, había una profesora en el otro turno que lo llevaba para el lado de la revista tipo Paparazzi Pronto, y a mí por suerte me tocó que lo llevaba para el lado del cine y de la cultura. Bien. Me parecía más interesante. Muy bien. Pero hay mucho cine alemán de ahora. Goodbye Lenin, como decía la dama, es un clásico ya de culto. La vida de los otros. Y bueno, la ola, la caída. La caída también la vi. Sí, señor. La caída la vi. Que es justamente el protagonista es Bruno Ganz, que es el del Cielo Sonoro. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando el tema cine, pues ya tenemos al invitado que lo estoy mirando desde acá, lo estoy viendo, llegó al piso. Si quiere que desee, Marcelo, está en todo su derecho. Y si le parece a Ezequiel, mientras vamos haciendo que se siente el invitado, ponemos el primer temita de la tarde.